paciente en el estado de Washington fue diagnosticado con el virus de Wuhan o coronavirus, convirtiéndose así en el primer caso confirmado de este tipo de neumonía en los Estados Unidos, y el cual ya ha dejado al menos 6 muertos y cientos de enfermos en China. Meses de tensión entre Moscú y Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin dio luz verde a una gran operación militar en la región del Donbass, en el este de Ucrania, aunque también se están reportando explosiones y ataques en otras partes del país. El comienzo de otro día terrible en Kiev. Por la noche la destrucción continuó. Las bombas rusas obligaron a la población a buscar refugio en sitios seguros. Estaciones de metro y sótanos se llenaron de ciudadanos que intentan habituarse a esta nueva realidad. Han pasado más de 24 horas desde que miles de misiles tomaron desprevenidos a los operadores del Muro de Hierro, el sistema de defensa aéreo de Israel, y cayeron en las ciudades de Sderot, Tel Aviv y Jerusalén. Las imágenes que llegan desde Palestina muestran la violenta matanza y la falta de los recursos más básicos. Tras los ataques terroristas de Hamas en octubre de 2023, Israel anunció su intención de desmantelar la milicia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que completó, con gran éxito, ataques contra las instalaciones nucleares de Irán en Fordow, Natanz e Isfahan. El mandatario aseguró que todos los aviones involucrados en el ataque ya han salido del espacio aéreo iraní. Y en México sigue la conmoción tras el hallazgo en marzo de centenares de fragmentos óseos, zapatos, ropa y objetos personales de personas desaparecidas en un supuesto campo de reclutamiento de un cartel del crimen organizado en Jalisco. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. El gobierno de Colombia lanzó una ofensiva militar contra guerrilleros del ELN en la frontera con Venezuela. Así lo informó el viernes el ministro de Defensa, Iván Velázquez, desde la fronteriza ciudad de Cúcuta. Más de 9.000 efectivos están desplegados en la zona para contener una ola de violencia que recuerda las peores épocas del conflicto armado colombiano. En Estados Unidos, manifestaciones contra redadas dirigidas a inmigrantes con un estatus migratorio presuntamente irregular en la ciudad de Los Ángeles acabaron en enfrentamientos. Al menos 44 personas fueron arrestadas este viernes durante operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, como parte de la agresiva campaña de Donald Trump, quien prometió un mayor número de deportaciones y arrestos. Primero fue un estornudo, un hombre en Wuhan, luego decenas, luego cientos, luego un virus nuevo, atípico, luego calles vacías, mercados y tiendas abarrotadas, escasez de productos básicos, en particular y por alguna muy extraña razón, de papel sanitario, luego sirenas de ambulancias en las calles. Y apareció un contagio en Italia. Después, un hospital colapsado en Madrid. También un joven de 35 años contagiado en Nueva York. Luego, un hombre de 61 años con fiebre alta en Sao Paulo, en Brasil. Y el mundo entero se encerró, mirando pantallas. Y lo peor, nadie sabía qué estaba pasando. Y sin embargo, todos tenían algo que decir. 2 años después, tal vez un poco más, cuando la memoria aún no cicatrizaba y la desconfianza se escondía detrás de un cubrebocas, otro golpe. Explosiones en Kiev, sirenas, hombres y mujeres corriendo con sus hijos, buscando una estación del metro para usarla como búnker improvisado. Rusia invadía Ucrania. Otra vez, las pantallas llenas de confusión, gritos, evacuaciones, mapas, pero esta vez con el viejo fantasma del caos despertado, el miedo nuclear. El pánico de una guerra total. Y mientras los misiles cruzaban cielos europeos, en América Latina se hablaba del tercer conflicto mundial. Desde entonces y hasta hoy, vivimos expuestos a un bombardeo constante de miedo mediático. Rusia y Ucrania, Israel y Gaza, Israel e Irán, Venezuela, Haití, la frontera México-Estados Unidos, los campos de exterminio y concentración, los desplazamientos, las desapariciones, las crisis migratorias. El horror es real, la naturaleza binaria del ser humano también es real. En las sociedades existe el mal, pero también existe el bien, y la forma en la que se cuentan estos contrastes y estas realidades también tiene consecuencias.
La forma en la que los medios narraron estas crisis y cuentan los sucesos y conflictos geopolíticos actuales no ha sido neutra. Las coberturas periodísticas construyen realidades emocionales y, consciente o inconscientemente, con dolo o con descuido, convierten hechos en amenazas desproporcionadas, contexto en angustia y cifras en ansiedad. Naomi Klein llamó a esto la doctrina del shock, cuando el miedo colectivo, profundo y paralizante, abre la puerta al control, a la obediencia y a la normalización de acciones que muchas veces atentan contra los derechos humanos de las personas. A lo que me refiero con capitalismo del desastre es al uso de dos fuerzas, el uso de crisis y desastres a gran escala. Esos desastres pueden ser guerras, ataques terroristas, desastres naturales como el huracán Katrina, para empujar políticas de libre mercado, y digo libre mercado entre comillas porque el mercado no es tan libre, para usar la ventana de oportunidad que se abre después de una crisis, cuando la gente está con temor, asustada, en pánico, buscando a los líderes que tengan respuestas, la figura paterna que instaure estas políticas muy rápido, usando una técnica llamada por los economistas terapia del shock. Para Klein, esta doctrina se impone en medio del trauma y abre las puertas para imponer reformas, suspender libertades y hasta modificar conductas colectivas. Y en cierta forma esto es fácil de entender. Cuando tienes miedo, no discutes, sobrevives. Michel Foucault habló de otra forma de control, una en la que los gobiernos no administran solo leyes, sino que gestionan la vida de las poblaciones y de los individuos que la forman, la biopolítica. En la biopolítica, las prácticas gubernamentales comienzan a regular aspectos de la vida como la gestión de programas de vacunación, la natalidad y la longevidad. En este modelo, el miedo funciona como vigilancia interior. Las guerras y las pandemias son dispositivos perfectos para posicionar la percepción de las amenazas que conviene difundir. En este episodio de Radio Ocelote exploraremos cómo los medios no solo narran el miedo, sino que lo modelan y lo distribuyen sofisticadamente entre la sociedad, unas veces con la apariencia de mercancía o suministros médicos, otras bajo la apariencia de espectáculos, aunque sean un show de sangre y violencia, y otras con el disfraz de apocalipsis nuclear. Pero también exploraremos algo más importante: ¿cómo podemos reconocer, resistir y desterrar el miedo de nuestros dispositivos digitales y, lo más importante, de nuestro mundo más cercano? Hoy nos acompañarán las voces de filósofos que han pensado el miedo como motor del poder: Hobbes, Spinoza, Kierkegaard, Nussbaum, Foucault y Naomi Klein. Estos pensadores nos ayudarán a entender qué pasa cuando los medios y los discursos oficiales construyen narrativas que infunden miedos globales y profundos. Y sobre todo, qué podemos hacer, ya sea individual o colectivamente, para resistir, comprender y transformar esos miedos. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué herramientas tenemos para resistir el miedo cuando las noticias ya no nos informan, sino que nos abruman? Y si ese miedo es global, ¿quién tiene el poder de apagar las alarmas? Sean bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 5 de Radio Ocelote. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una avalancha de conflictos de alto impacto: la invasión rusa a Ucrania, el interminable ciclo de violencia en Gaza, los ataques entre Israel e Irán, la intervención de Estados Unidos en Irán, las políticas migratorias de línea dura durante el segundo periodo de gobierno de Donald Trump, o los conflictos armados que desgarran a México, Colombia o Ecuador, por mencionar solo algunos. Estos eventos, alejados entre sí geográficamente, comparten una particularidad narrativa. Son cubiertos como espectáculos donde la catástrofe es la premisa. Los medios masivos les infunden una estética de inminencia, de urgencia permanente y de amenaza existencial. El lenguaje con el que conductores, editores, guionistas o reporteros relatan los acontecimientos está cargado de ansiedad y contrastes emocionales, dirigidos a mover sentimientos más que a promover el análisis o la crítica bien fundamentada.
Más que entender, inducen a sentir, y lo que se siente, sobre todo, es miedo. En este ecosistema mediático, en donde el público es muchas veces la presa más fácil de cazar, la guerra y la tragedia no solo son una realidad lejana, sino que uno las termina viendo como posibilidades angustiosamente cercanas, íntimas, casi domésticas. El miedo, camuflado como noticias, reportajes u opiniones de expertos, viaja por cables, pantallas, servidores, celulares o redes. Y como advertía Michel Foucault, no es un efecto colateral, es un dispositivo y una forma de ejercer poder y gobernar. En este sentido, la biopolítica del miedo se despliega cuando sujetos o instancias del poder fáctico o legítimo comienzan a organizar las emociones colectivas para hacer más dócil y moldeable a una sociedad, más receptiva al control. Naomi Klein lo expresó de otro modo. En tiempos de shock, cuando una población está paralizada emocionalmente, se pueden implementar medidas que en otro contexto serían impensables. El miedo no solo inhibe las acciones sociales, sino que crea el terreno perfecto para redefinir las reglas del juego con un objetivo muchas veces opaco: avanzar con agendas políticas, económicas o ideológicas. Y lo más inquietante es que este ecosistema no es accidental. La repetición obsesiva de imágenes violentas, la musicalización de las noticias, la elección de palabras como invasión, ola de migrantes, crisis humanitaria o amenaza a la civilización no son decisiones inocentes. Son estrategias narrativas capaces de crear realidad más que de reflejarla. Pero hay buenas noticias. No todo relato opera desde el terror. Hay otros formatos de cobertura, medios comunitarios, periodistas independientes, observatorios de derechos humanos que eligen otro vocabulario, que se niegan a usar el miedo como lenguaje común y que sin negar la gravedad de los hechos, deciden no amplificar el trauma ni la desesperanza. Estas voces son escasas, más frágiles en su alcance, tal vez un poco más complicado de encontrarlas, pero son más necesarias que nunca y ahí están, disponibles para quien las necesite. Quiero dejar bien claro algo. Este podcast no busca negar la existencia del conflicto, sino denunciar cómo el tratamiento informativo puede transformar a los ciudadanos en espectadores paralizados por el miedo. Y también quiero mostrar opciones, herramientas y formas de escapar del panorama desolador y evidentemente parcial del miedo mediatizado. Y si el miedo no fuera solo una emoción, sino una arquitectura cuidadosamente diseñada para moldear nuestro comportamiento político, la filosofía del miedo. 5 pensadores frente al abismo. Cuando los hechos nos abruman, nos sobrepasan y nos agobian, cuando las guerras, las crisis, la migración o la violencia estructural se convierten en paisajes cotidianos, nos dejamos llevar por la corriente. Pero también debemos de pensar y reflexionar en las emociones que nos provocan. Ese simple acto de reflexionar y hacer una pausa es el que puede lograr apartarnos del caudal de impactos mediáticos que provocan miedo. Hay que tener algo muy presente. Las noticias nos hacen pensar que estamos nadando en aguas turbulentas, cuando en realidad somos espectadores, muchas veces involuntarios. A lo largo de la historia, diversos pensadores han intentado entender la sombra del miedo, no como un simple sentimiento, sino como un fenómeno estructural, íntimo y social a la vez, inevitable, pero no invencible, incluso útil. Hoy reunimos 5 voces para acercarnos con lucidez crítica al abismo del miedo. Baruch Spinoza, el miedo como afecto triste. Para este filósofo nacido en los Países Bajos y uno de los principales exponentes del racionalismo, los seres humanos no somos entes racionales desconectados de las pasiones, sino cuerpos afectados por otros cuerpos. Para Spinoza, los afectos son afecciones del cuerpo que aumentan o disminuyen su capacidad de actuar, y al mismo tiempo son ideas de esas afecciones. Y entre los afectos, el miedo ocupa un lugar sombrío. Es un afecto triste, que reduce
reduce nuestra potencia de actuar. No es solo una emoción incómoda, es una fuerza que nos vuelve más manipulables, más dependientes y vulnerables. Pero Spinoza no condena el miedo como debilidad moral, sino que lo entiende como resultado de la ignorancia. Tenemos miedo porque no comprendemos las causas que nos determinan. En una sociedad mediática, donde los acontecimientos son relatos sin contexto ni casualidad, el miedo se reproduce como un eco sin fin. Una ciudadanía dominada por el miedo es una ciudadanía incapaz de actuar desde la libertad, y para Spinoza, esto no es vida ética, es servidumbre emocional. Thomas Hobbes, el miedo como origen del contrato social. Este filósofo inglés, considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna, pensaba que la sociedad surge del miedo, no del amor, no de la confianza, sino del temor al caos, a la muerte y a la violencia, a la guerra de todos contra todos. Por eso es que aceptamos un poder soberano, para que nos proteja del peor escenario. Ese es el contrato social, aceptado por miedo a que todo se salga de las manos. Pero lo que en Hobbes era una solución racional a la inseguridad, hoy se ha convertido en una estrategia de control. Cuando los medios narran el mundo como un infierno perpetuo lleno de monstruos de poder descomunal, el ciudadano asustado tiende a aceptar más vigilancia, menos derechos y más castigos. El leviatán se vuelve atractivo cuando todo lo demás parece arder. Siguiendo la línea de Hobbes, el miedo sigue siendo el cemento del orden social, pero también se ha convertido en su trampa más eficaz. Michel Foucault, el miedo como tecnología de poder. Para este filósofo, historiador y sociólogo francés, el poder moderno ya no actúa solamente con látigos o castigos visibles, sino que también se ejerce mediante la creación y manipulación de discursos, normas y subjetividades. Con ayuda de los canales, personajes y medios difusores de información tanto públicos como privados, el miedo opera a favor de grupos de poder sobre la vida misma de las personas. Regula la salud, la movilidad, la conducta, el deseo, la cultura. En el ecosistema informativo actual, el miedo no es una consecuencia del poder, sino una de sus formas más eficientes. Es biopolítica pura. Se administra desde hospitales, noticieros, fronteras, discursos presidenciales o ruedas de prensa. No se impone, sino que se internaliza. Foucault nos obliga a ver que el miedo, más que una emoción, es una infraestructura del poder contemporáneo. Søren Kierkegaard. Angustia en tiempos del miedo mediatizado. El miedo, para Kierkegaard, no es siempre hacia algo concreto. A veces es algo intangible pero molesto como una astilla en el dedo. Es la angustia, el vértigo que sentimos al contemplar las posibilidades infinitas y la responsabilidad de elegir. Para este filósofo y teólogo danés, considerado el padre del existencialismo, la angustia propia de la libertad se agudiza cuando vivimos rodeados de incertidumbre, saturación de información y expectativas imposibles. Pero esta angustia y los miedos existenciales que de ella emanan tienen su lado positivo. Es el motor para el autoconocimiento y la búsqueda de autenticidad. Es la que presiona el gatillo y empuja al ser humano a buscar significado y propósito en la vida. En el mundo digital, donde cada guerra parece a un clic de distancia, donde cada crisis se vive en tiempo real, la angustia se multiplica, no solo por lo que ocurre, sino por lo que podríamos hacer y no hacemos. Kierkegaard diría que no estamos paralizados por el miedo a la muerte, sino por el miedo a decidir quiénes queremos ser frente al dolor del mundo. Martha Nussbaum, el miedo como emoción pública. Esta filósofa estadounidense nos recuerda que las emociones no son meros impulsos privados, sino construcciones sociales, moldeadas por narrativas, símbolos y estructuras. Y el miedo, en especial, es un arma política. Cuando se convierte en emoción colectiva, pública, puede justificar la exclusión, la violencia o la pérdida de derechos. Nussbaum argumenta, en un sentido similar al de Naomi Klein, que el miedo puede ser una herramienta para el control de las sociedades
ya que puede llevar a la aceptación de políticas autoritarias. Pero también puede pensarse de otro modo. Si cultivamos una educación emocional ética, centrada en la empatía, en la compasión y en la dignidad humana, el miedo puede ser desmontado, no eliminado, pero sí enfrentado con sabiduría. Nussbaum no niega el miedo, propone que lo enfrentemos con coraje civil y con políticas del cuidado, no con propaganda sino con humanismo. Después de recorrer los paisajes del terror mediático y las reflexiones filosóficas sobre el miedo, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Qué puede hacer una sociedad, o un grupo, o una persona para no hundirse en el abismo? La respuesta no es única, ni hay antídotos inmediatos ni soluciones mágicas, pero existen herramientas y opciones disponibles. Algunas son culturales, otras son políticas e incluso las hay humanas, profundamente personales. Primero, es importante saber que ante los miedos impuestos desde afuera, también puede haber resistencia constructiva desde adentro, desde uno mismo. Y esa resistencia no siempre tiene que ser épica o heroica, puede ser lenta, personal e íntima. Puede empezar por apagar una pantalla, por respirar con intención o por reconstruir la propia narrativa. Recuperar la soberanía de nuestra atención. Una de las primeras formas de enfrentar el miedo mediatizado es recuperar el control de las cosas que nos interesan y que nos importan, retomar el timón de nuestra atención. No todo lo urgente es siempre lo más importante, ni todo lo importante merece ser consumido. Detenerse, incluso en medio de la tormenta informativa, es un acto político, emocional y hasta de salud mental. Es posible y necesario practicar una forma de atención más consciente, leer menos nota roja y mejor optar por alguna buena novela, ver menos noticiarios y más programas de difusión cultural o divulgación científica, elegir fuentes por su integridad, no por su fama o espectacularidad. Desintoxicación informativa. Otra forma de combatir el miedo mediático es poner a la tecnología en su lugar, encontrar el equilibrio para que los dispositivos ayuden en lugar de obstaculizar. Practicar una desintoxicación informativa estructural no para desconectarse del mundo, sino para relacionarse con él de otro modo, uno más natural, más sano y que estamos olvidando. Para esto, puedes fijar horarios de consumo, crear pausas diarias sin pantallas, agendar momentos sin celulares o Wi-Fi, cuestionar el contenido antes de compartirlo o salir de redes sociales que fomentan la disminución de la atención. Estas no son prácticas técnicas, sino ejercicios de autodefensa psíquica. Prácticas profundas. También podemos recurrir a prácticas más profundas como ejercicios de respiración consciente, práctica de meditación mindfulness, práctica de actividades sin dispositivos o escritura reflexiva. Estas acciones no buscan evadir el conflicto, sino fortalecer la mente y el ánimo desde donde se piensa, se siente y se decide. Además, estas prácticas, si se realizan con constancia y disciplina, ayudan a mantener la lucidez, a estar alertas frente a los miedos artificiales y a tener una buena salud mental. Todas estas acciones y otras, como educar la sensibilidad y no solo la razón, o demandar medios responsables, no medios complacientes, e incluso fortalecer las redes locales, vecinales y familiares, pueden afectar positivamente tanto lo individual como lo colectivo. No eliminan el miedo, pero ayudan a descubrir su verdadero rostro y lo colocan en un lugar distinto, no al centro, sino al margen de nuestras vidas y actividades cotidianas. Es importante que recordemos que en tiempos de miedo mediático, cultivar serenidad es una forma de desobediencia civil. Y quizás lo más importante, recordar que no estamos solos, que
que muchas personas en distintos lugares del mundo están buscando cómo vivir con lucidez, con compasión y sin miedo en medio de esta era de confusión e hiperinformación. Hay momentos en que el mundo ruge y ese rugido llega a nuestras casas u oficinas disfrazado de titulares, alertas, videos o noticias impactantes de última hora. Parecen advertencias, presagios o amenazas, pero muchas veces son ecos distorsionados. El miedo global, transmitido por medios tradicionales y plataformas digitales, es como una estampida invisible. No siempre sabemos de dónde viene, pero sentimos cómo empuja y mueve la tierra. Vivimos en un ecosistema informativo donde cada conflicto lejano se vuelve íntimo y aparentemente cercano, donde cada tragedia ajena puede alterar nuestro ánimo, nuestro sueño, nuestra paz mental y nuestra capacidad de tomar decisiones. Pero también, y esto es crucial, podemos aprender a respirar dentro del ruido, a caminar con cautela, como el jaguar en la selva. Atento sí, pero sin pánico. Frente al espectáculo del terror en primera plana, en tiempo real o en cadena nacional, frente al show armado del miedo, hay otra forma de estar en el mundo. Practicar el silencio, elegir qué ver, cuándo mirar, cómo entender. Contar otras historias, cambiar el ritmo, informarse con ética, cuidar el lenguaje. Desconectar y apagar dispositivos cuando sea necesario. Porque si no controlamos la forma en que el miedo entra en nuestras vidas, alguien más lo va a hacer por nosotros, y no siempre será con fines nobles o humanistas. Antes de cerrar este episodio, permítanme una última pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de dejarnos arrastrar por el miedo global, aprendiéramos a domesticarlo juntos? Muchas gracias por escuchar este capítulo de Radio Ocelote y antes de despedirme les vuelvo a pedir por favor que compartan, corran la voz, den like y activen la dichosa campanita para que puedan recibir notificaciones de nuevos episodios. Ahora sí, muchas gracias, buen día, buena tarde, buena noche, adiós.